Muy buenas tardes, amigos, gracias por acompañarnos a nuestro estudio de cierre de Shabbat. Como siempre es un gusto que nos acompañen y bueno, reflexionar juntos en la enseñanza de Yeshua a través de los evangelios. Y hoy precisamente terminamos con el evangelio de Lucas. Ha sido hermoso todo este recorrido de mucho aprendizaje, mucha enseñanza por parte del maestro. Cada vez que recorremos los evangelios una y otra vez siempre aprendemos algo nuevo y eso es fascinante, eso es maravilloso porque esa es la señal clara de que el aprendizaje no termina. No importa cuántas veces medites en la escritura, el Señor siempre te lleva a aguas más profundas. Así es de que vamos a hacer una oración para consagrar este tiempo, dedicarle este tiempo al Señor, que Él nos acompañe, que Él nos lleve de la mano, que Él nos hable a nuestro corazón y que nos entregue sus perlas. Bendito Dios, gracias te damos por este Shabbat tan hermoso que hemos tenido, Señor, porque es nuestra delicia estudiar tu Torah. Gracias, Papito, porque queremos, mi Dios, que Yeshua venga como nuestro maestro, Señor, y nos enseñe tu Torah. Así es. Porque en todas las cosas que vemos en la Escritura, Señor, es para aplicarla a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque no te quedaste en la tumba, sino que resucitaste y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Y esperamos el día, Señor, en que vengas a reinar con poder, con gran poder y gloria. Gracias te damos por este hermoso libro que estamos por concluir el día de hoy. Te pido que toda la palabra que ha sido derramada, Señor, quede como clavos hincados en nuestra carne, en nuestro ser, Señor, que no se nos olvide, Padre, tus enseñanzas. Mi Dios, y por eso nos dices que meditemos de día y de noche, porque tenemos que estarnos recordando, tenemos que estar meditando en tu palabra. Ayúdanos, Padre eterno, que tu Espíritu quede en nosotros para estarnos recordando tu palabra, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Bien, acompáñenme al capítulo 24 de Lucas, por favor, y en sus Biblias. Y vamos a comenzar desde el versículo 1. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Yeshua. Recordemos que una vez que lo fueron a dejar a la tumba, el cuerpo de Yeshua, las mujeres fueron a preparar especias, pero no las ocuparon porque ya estaba por comenzar el día de reposo de del día de gran solemnidad, es decir, de la fiesta de panes sin levadura. Perdón, no me veo. Sí, estaba de incógnito, pero ya, perdón, ya estoy por aquí. Gracias. Sí, entonces el día que María Magdalena, Juana y María, madre de Jacob, vinieron con las especias aromáticas a la tumba de Yeshua, fue el primer día de la semana. Esto significa que fue el domingo, muy temprano, quizás de madrugada. Y esa es la razón por la que la tradición cristiana enseña que Yeshua resucitó el primer día de la semana. Ese es un error. ¿Por qué? Porque en realidad el primer día de la semana fueron estas mujeres, pero ya no hallaron el cuerpo. O sea, no se dieron cuenta en el momento en que el Señor resucitó. Los 3 días y 3 noches en que el Señor tenía que estar debajo de la tierra se cumplieron a partir de las 3 de la tarde, ya para concluir el día de reposo de la semana, para concluir el día de reposo semanal. Esto significa que pudo haber resucitado a partir de las 3, 4, 5, 6 de la tarde, que es ya casi para concluir el día de reposo semanal, o incluso más tarde. El asunto es que la Escritura, así tal cual, no te lo describe. No te dice exactamente la hora exactamente en la que el Señor resucitó. Lo que sí te dice es que el Señor tenía que haber estado
3 días y 3 noches completas en el sepulcro, debajo de la tierra, y después resucitar. El asunto es que las mujeres llegan muy temprano el domingo, pero ya no estaba el Señor. No podemos dar por hecho lo que la Escritura no te dice. Eso sería un error. Y bueno, de acuerdo a todos los indicios, bueno, pues nos gustaría, por supuesto que nos gustaría, y casi nos convencemos de que el Señor resucitó en día de reposo. Sí. Perdón, es que se está suspendiendo la vista, la pantalla, porque se mete Javier, pero se suspende otra vez y se mete Javier y otra vez. ¿Cómo? Así. Bueno, no activen sus micrófonos, por favor. En el momento que ingresen a Zoom, yo les voy a pedir que no activen sus micrófonos, porque eso es lo que sucede. Entran y activan sus micrófonos, no sirve de nada que activen sus micrófonos, porque si les estoy hablando yo al mismo tiempo, se va a activar el ambiente de su casa, si es que ustedes no lo están utilizando. Así es de que ya. Yo les pido de favor que cuando ingresen a Zoom no activen. Los micrófonos los van a activar en el momento que hagamos las preguntas, ¿sí? En la sesión de... Dicen que hay gritos de niños. Sí, me imagino. Yo no los escucho porque tengo activado el micrófono directo, pero ya, ¿verdad? Ya se quitó. Espero. No, ya debe de aparecerte a ti. Sí, pues dame tu imagen. Sí. Ok, muchas gracias por su comprensión. Y bien, vamos a quizás la próxima transmisión directo de Facebook, y ya hasta después entramos ingresamos a Zoom, ¿verdad? Para que no se... Ok, les decía entonces esta situación el primer día de la semana, y bueno, ya a muchos ya les ha quedado claro el tema de... Tanto, o sea, para que esto te quede claro y no te haga ruido y tampoco te preocupes tanto por las horas exactas, que si fue el primer día, que si fue terminado el Shabbat, lo que a nosotros nos interesa es que el Señor cumplió la profecía de haber estado 3 días y 3 noches completas debajo de la tierra, y sobre todo que resucitó. La tumba estaba vacía cuando estas mujeres llegaron, y gloria a Dios por esto. Bendito sea el Señor, porque esta es nuestra esperanza, la resurrección de Jesucristo, la resurrección de Yeshua. Es justo nuestra esperanza. Apóyame viendo tu imagen para que... Sí, está bien. Sí, pero... Ok, dice, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Estos varones eran 2 ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Fíjate qué interesante, qué importante expresión. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y efectivamente, el Señor así lo profetizó en varias ocasiones. Fueron reiteradas las ocasiones en que Yeshua habló de este tema, y los discípulos no entendían bien todavía. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Los líderes saduceos eran los que no creían en la resurrección, ¿sí? Así es de que los líderes religiosos saduceos recibieron una enseñanza de parte de Yeshua relacionada con la expresión de los ángeles. Esta expresión que dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yeshua les habló de la resurrección a los líderes. Mateo 22, del 31 al 33. Pero respecto a la resurrección de los muertos, estaba hablando Yeshua, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?
No es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Esta expresión de Yeshua, cuando dice que Dios dijo, yo soy Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es una expresión que conecta a los tres patriarcas, las tres generaciones, pero que al mismo tiempo conecta el tema de la eternidad. Porque ellos ya habían caminado, ya habían partido con el Señor, ya no estaban en la tierra. Pero dice, yo soy, o sea, lo dice en presente. Es decir, no dice, yo fui el Dios de Abraham, yo soy. Ahí está el tema de la eternidad. Sí, pero la conexión eterna es Él. Yo soy el Dios de Abraham, yo sigo siendo el Dios de Jacob y sigo siendo el Dios de Israel. Entonces esa es la expresión que te conecta cuando tú escuchas y dice que dijeron los ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Cuando tú escuchas acerca del Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, lo que tú estás escuchando es al que hace efectiva esta expresión, y es al siempre existente, Yud Hei Vav Hei, el eterno. La muerte de Yeshua en el Gólgota entonces representa el fin de la vida aquí en el mundo, pero el principio de la eternidad. El principio de los huesos de la vida para los huesos secos, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, habiendo sido resucitado con Yeshua. Pero a eso que te refieres al fin de este tiempo en el mundo, pues ya transformado ya tampoco es el fin de él, porque nosotros tenemos su presencia, o sea, lo tenemos en nuestro corazón. Ok, en el momento en que tú naces de nuevo, en el momento en que se está cumpliendo la profecía en ti de que Dios está escribiendo su ley en tu mente y en tu corazón, se está haciendo efectivo en ti la promesa de la profecía del nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre, es decir, por su muerte, por el derramamiento de su sangre en la cruz, tú tienes una nueva vida, tú tienes vida en Él. Pero aún estás en la tierra, lo que significa que tu vida física, tu cuerpo material va a padecer, va a terminar aquí en la tierra. Pero tú duermes. No, pero yo no me refería a nosotros, yo me refería a Él. ¿A quién? A Yeshua. Ajá. Porque una vez que resucitó, o sea, él perdió el cuerpo, la carne, resucitó en vida, pero Él está vivo, está en la presencia del Señor, está a la diestra de Dios Padre, pero también su Espíritu está entre nosotros. Sí, pero aquí hay que nada más como aclarar, o sea, yo sé que ya lo entiendes perfecto, pero nada más para aclarar, Yeshua resucitó físicamente. Sí. Tan es así que llegó y quería comer, tenía hambre. Exactamente, sí. Y fue llevado al cielo. Lo que vimos, la resurrección de Yeshua es una expresión clara de lo que va a suceder. Entonces, hasta el tiempo específico se cumplirá en todos, pero mientras no es así, tendremos que esperar. Unos que ya partieron todavía están esperando, porque recordemos en Apocalipsis hay un pasaje que dice, ¿hasta cuándo, Señor, no juzgas? ¿Sí? A estos, a la injusticia del mundo. O sea, y el Señor les habla de que tengan paciencia y que esa paciencia será recompensada. ¿Qué significa esto? Que aún hay que esperar. Entonces, el tema de la resurrección de Yeshua, tenemos que entenderlo. Lo vimos, por ejemplo, en el estudio el año pasado, en el estudio de las primicias, por ejemplo.
cómo es que Él es el grano que muere y da mucho fruto. Este mucho fruto, estas primicias, son la consecuencia de su muerte y resurrección. Somos sus primicias de Él. Él es las primicias de la resurrección, pero esta primicia de la resurrección trae como consecuencia las primicias del fruto, que somos todos nosotros. La gavilla, mucho grano. Es lo que representa la gavilla. Así de que esto, lo que vimos, lo que sucedió en el Gólgota, es precisamente el principio de vida, es el anuncio del principio de vida para muchos. Por ejemplo, en el capítulo pasado vimos lo que sucedió con estos dos hombres que fueron crucificados junto con el Señor. Pecadores, sí, pero uno de ellos, y vimos que en ellos se iba a cumplir el aspecto del inicio de algo, el inicio hacia un camino. En uno de ellos, el que no creyó, a pesar de las circunstancias, inició su camino hacia dónde. Y el que creyó, inició su camino hacia otro lugar. Yeshua mismo se lo dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero el otro no. Entonces es el principio de el hecho de que la tumba esté vacía representa nuestra esperanza y seguridad de saber que la muerte no retuvo a Yeshua. Y esto es lo maravilloso, sino que resucitó, y nuestra esperanza es que resucitaremos también con Él. Nosotros, cuando este cuerpo termine su propósito en este mundo, simplemente dormiremos para ser despertados, junto con todos seremos despertados y estaremos delante del Padre, en el trono de justicia, en el trono en donde seremos juzgados todos por nuestras buenas y malas acciones. En ese sentido existen dos momentos importantes en nuestras vidas: el momento en que recibimos la revelación de la cruz durante nuestra vida aquí en la tierra, con el propósito de prepararnos para la vida eterna. Ese es un primer momento. Ese es un primer momento en el que tú estás simbólicamente resucitando en Yeshua, en el Espíritu, porque continúas con vida aquí. ¿Sí? Estás siendo resucitado con Yeshua. Tu tevilá, tu bautizo, es eso lo que simbolizó. En el momento que entras al agua, es como si murieras, como murió el Señor y estuvo debajo de la tierra. Y en el momento que subes, lo que sucede, subes del agua, emerges del agua, ¿qué sucede en ese momento? Es un aspecto simbólico que representa que vives, tienes una nueva vida a partir de entonces, a partir del compromiso que ya estás adquiriendo en el pacto con el Eterno. Entonces, en ese sentido, es que tenemos estos dos momentos. Ese es el primero. Y el segundo momento será el día de la resurrección de todos los muertos, aquellos que durmieron en Yeshua. ¿Sí? Puedes leer 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18, por favor. ¿4 del qué? Del 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios,
descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Por qué? Porque es nuestra esperanza. Así es de que recordaron ellas las palabras del Señor acerca de su resurrección. Y volvieron del sepulcro, dieron nuevas a todas estas cosas, a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro fue quien se percató, no esperó, no se quedó incrédulo, fue y quiso ver. Y he aquí, dos de ellos iban el camino día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, es decir, en relación a la muerte, crucifixión de Yeshua. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Yeshua mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Los ojos de ellos estaban velados, estaban vendados, había algo en sus ojos que no le conocieran. Había algo sobrenatural que impedía que ellos reconocieran a Yeshua. El velo en los ojos de los apóstoles para que no le reconocieran en el camino de Emaús representa una analogía respecto a la falta de la revelación de todo lo que Yeshua representa para el mundo. Ellos estaban hablando, y ahorita vamos a ver cómo es que el Señor incluso llega un momento en que les reprende, les llama la atención por su incredulidad, por su corazón duro. Entonces, este velo está aún en muchos, porque aún no le conocen. Muchos dudan acerca de Yeshua, muchos dudan acerca de sus mandamientos, muchos dudan acerca de todo lo que representa su nombre. Sin embargo, esta revelación de todo lo que Yeshua representa para el mundo, algunos la tienen y algunos no. El hecho de que los discípulos hayan esperado que Yeshua redimiera a Israel, como ahorita lo vamos a escuchar, porque ellos decían, esperábamos que este Mesías redimiera a Israel. Eso implica que aún no recibían el entendimiento sobrenatural relacionado con los dos tiempos de su ministerio, es decir, primero de su justicia, el amor, la misericordia, no la justicia sino la misericordia, más bien, porque la justicia vendría después. Y el segundo, que es el segundo tiempo, que es su regreso para reinar en justicia. Así es de que este velo que tenían estos discípulos aún permanece en muchos que no le conocen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Yeshua Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron.
pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Esta expresión, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, está demostrando que aún ellos no tenían el entendimiento de todas las palabras que Él había anunciado acerca de su resurrección. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Recordemos que en este momento todavía estaban dentro de los días intermedios de la fiesta de los panes sin levadura. Recordemos que son 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Y ya era el tercer día. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros, como vimos Pedro, al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. O sea, aquí ya no solamente se refirió a las palabras que Él había anunciado acerca de su resurrección, sino de toda la enseñanza que les dio durante 3 años del tiempo de su ministerio acerca de la Torá y los profetas. Insensatos y tardos en el corazón para creer. Tenían el conocimiento de la Torá y de los profetas, pero no creían. No creían que el tema de la resurrección sería literal en su caso. Y lo verían. Y les preguntan, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decían. Llegaron a la aldea donde iban. A ver, aquí, fíjate, dice la escritura, dice que el Señor les comenzó a hablar desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, en todas, lo que de Él decían. ¿Quién? La Torá y los profetas. ¿Cómo puede haber quien diga que la Torá y los profetas no hablan de Yeshua? Cada capítulo que hemos estado estudiando desde el inicio de la Torá, que ya son varias ocasiones que la recorremos, siempre está hablando del Mesías. Siempre hay una referencia profética del Mesías. Llegaron a la aldea donde iban y Él hizo como que iba más lejos, como que iba a seguir su camino, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le recordaron más. Le reconocieron más, Él se desapareció de su vista. Imagínate la impresión que se llevaron en ese momento. Justo en el momento en que les da el pan. ¿Qué representa para ti esto? ¿El pan? ¿Qué representa el momento? El momento, imagínate que ya están en la mesa sentados con Él y el Señor en ese momento les da el pan, los reparte, lo bendice, lo reparte y les da el pan. Pues que Él mismo está abriéndoles los ojos a través de su pan, a través de su doctrina, exactamente, de su enseñanza, de la esencia del mandamiento que viene a enseñar Él. Así es. Justo les venía hablando de los profetas, de Moisés y los profetas, y todo lo que hablaba, la Torá y los profetas hablaban acerca de Yeshua, acerca del Hijo. Entonces, en ese momento, si tú estás conectando el tema de la
del pan, el momento en que el Señor está dándoles el pan, pues es obvio que el mensaje es claro para nosotros es muy claro el mensaje, es decir, la única manera en que tú puedas tener revelación de la Torá y de los profetas, y que a través de la enseñanza, del estudio de la Torá y de los profetas, tú puedas ver a Jesucristo, a Yeshua, al Hijo de Dios, es solamente a través de su doctrina, a través de su enseñanza. Eso es lo que representa este justo momento, el momento en que el Señor les da este pan, es decir, les abre los ojos a través de su doctrina. Es Él el que te tiene que dar este pan, es Él justamente el que te da la instrucción. ¿Okay? El momento en que Yeshua tomó el pan, lo bendijo, lo repartió y les dio, y que les fueron abiertos los ojos para reconocerle, representaba lo siguiente. Ese momento representaba el pan, es su palabra, su enseñanza, sin la cual es como si supiéramos que Yeshua efectivamente nos alimenta, nos nutre, nos enseña directamente. Sin embargo, cuando tú buscas el aprendizaje de la Torá y de los profetas por una fuente distinta, simplemente no es Él quien te está ministrando, no es Él quien te está dando este pan. El mensaje es muy claro. El mensaje es muy claro a través de este pasaje. Para que tú te nutras en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de la doctrina de Jesucristo, tiene que ser el que te dé este pan. Y de esa manera le vas a conocer. Es justo lo que representa el momento en que a los discípulos se les quita este velo. ¿Lo ven? Y es que aquí es claro, porque dice, comenzando desde Moisés y siguiendo con los profetas. Pero después, o sea, ya él se los explicó, pero después llegan allá a la casa, se sientan a la mesa y él les da el pan. Ya les había dado la palabra, pero en ese momento no se les habían abierto los ojos, hasta que él mismo les da el pan. Así es. Así es. Hasta que él mismo le da su revelación. Exacto. Así es. Y se decían uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora. O sea, y aquí te lo confirma, el momento que ellos le estaban escuchando, cuando les hablaba de las escrituras, su corazón ardía. Su corazón estaba siendo alimentado, ministrado, estaba siendo espiritualmente alimentado por su doctrina. Y esto es sobrenatural. Hay algo diferente que sucede en las personas cuando comienzan a discernir que es a través de su enseñanza, como tú tienes edificación en tu espíritu. Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Ya te diste cuenta? Justo al partir el pan. Por eso dijo, yo soy el pan que vino del cielo. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Yeshua se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, shalom. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y es que esto es importante aclararlo porque efectivamente hay doctrina que habla de que Yeshua resucitó pero en el espíritu solamente, que era como que no, como un fantasma.
Y no, bueno, muy distinto es que haya tenido el poder sobrenatural, como sucedió que en el momento que les dio el pan se desapareció de ellos. Bueno, pero físicamente les partió el pan y les dio a comer y caminaron con él. Es impresionante. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Ya les iba a demostrar. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Es decir, les está diciendo: yo les avisé que esto iba a suceder. Estas son las cosas que iban a suceder. Que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todo, absolutamente, te va a hablar de Yeshua. No hay absolutamente nada en la escritura que bajo el entendimiento correcto, la comprensión sana de la escritura, te hable de algo diferente que no sea Jesucristo. Todo el tema, cualquier tipo de doctrina, cualquier cosa que tú escuches de la escritura que te habla de algo diferente, simple y sencillamente estás perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que todo te habla de Yeshua, son aspectos diferentes. Siempre van a ser aspectos diferentes y sorprendentes, que a final de cuentas tienen implicaciones en tu propia vida, en la vida del pueblo, en la vida de la nación. Entonces les abrió el entendimiento, fíjate, a partir de ese momento. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Después de haber dicho ¿qué? Después de haber dicho esto, estas palabras que os hablé cuando aún, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Hasta después de esto, es justo el momento que les abre el entendimiento. ¿Por qué? Porque durante 3 años y medio estuvieron con él, aprendiendo todo esto. Entonces aquí te deja claramente el mensaje del Señor. Una cosa es que tú, a través de tu mucha inteligencia, porque eres una persona inteligente, entiendas lo que dice la Torá, los profetas y los salmos. Pero otra muy distinta es que lo disciernas en tu espíritu. Eso no es facultad tuya, eso solamente es facultad de su espíritu, del Espíritu de Dios. Entonces aquí te está diciendo claramente esto. Ellos ya conocían las escrituras, Él les enseñó durante 3 años y medio, pero aún no les había dado el discernimiento sobrenatural. Dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y bueno, aquí hay un tema que desde hace mucho tiempo se enseña, pero quizás de una forma un poquito equivocada, porque se le da a entender a la gente en esa enseñanza que esto que dice Yeshua es en el sentido de que los creyentes en él, todos hemos sido investidos de ese poder específico del que le habló a estos. Poder de lo alto que se describe en el versículo 49.
Y esto puede ser un error si no se entiende de forma correcta, ya que el poder que recibirían específicamente los discípulos de Yeshua sería un poder sobrenatural para llevar a cabo las señales de haber sido enviados en su nombre como apóstoles. Esos poderes consistían en sanar enfermos, resucitar muertos, cosas tremendas. Algo que después de estos discípulos, pues por supuesto que no existe registro de que otras personas lo hayan continuado haciéndolo. Eso no sucedió así. Vamos a Marcos 16, 14 al 18. Dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitados, a los que le habían visto resucitado. Y él les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales, ya hablando de ellos, y estas señales seguirían a los que creen. ¿Por qué les dijo a los que creen? Porque primero les reprochó su incredulidad. O sea, no creen. Bueno, a los que creen van a, y la señal de los de que creen, de que han creído, van a hacer estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y los sanarán. ¿Okay? Esas señales fueron específicas para ellos. Hechos 9, 32 al 43. Otro acontecimiento. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lidia, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesús el Mesías, Yeshua el Mesías, te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lidia y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Así es de que no fue a cualquiera, fue a estos que creyeron. Por cuanto creyeron, fue que pudieron hacer estas señales. En ese sentido lo dijo: y seguirán estas señales a los que creyeren, en referencia a ellos. Hechos 20, del 7 al 12. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto, donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado a la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Literalmente se murió. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y salió, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Pablo resucitó un muerto. Entonces, obviamente tenían el Señor les profetizó este poder, pero fue específicamente a ellos. Verso 50 dice: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Así es como concluye el Evangelio de Lucas. Es un capítulo
que aunque tiene 53 versículos, lo que se tiene que comentar realmente es muy, muy poco. Todo está súper claro, muy, muy claro, y yo creo que ustedes, como buenos estudiantes, apasionados de las escrituras, entienden perfectamente los simbolismos y los paralelismos proféticos de los que acontecieron en el momento en que estos discípulos, que aún no recibían la revelación entregada por él, todavía estaban como con un velo, sin comprender. Sí, después de haber estado con él 3 años. Así es, así es. Esto equivale a que hoy en día tú digas, no, pues he estado en la palabra desde hace X años. Sí, pero si no has comprendido, o si el Señor no te ha entregado su revelación, estás como ellos. Ese es el asunto. Nosotros tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor que realmente sea algo que anhelemos en el corazón, que nuestros ojos sean abiertos. Cuando decimos que nuestros ojos sean abiertos, significa que podamos comprender la profundidad, los simbolismos, lo que realmente podemos leer así de manera natural en la Escritura. Porque ciertamente podemos leer sin comprender lo que realmente nos dice, nos quiere dar en su mensaje. Es un mensaje encriptado del Evangelio, que está disponible para todo aquel que cree. Pero que para todo aquel que cree en Yeshua, como dice la Escritura. ¿Cómo dice la Escritura? A través de la Torá, a través de los profetas y de los salmos. Que sea el Señor quien nos entregue cada vez más entendimiento, y que no venga a nosotros la soberbia de considerar erróneamente que ya lo sabemos todo, o que ya no tenemos gran cosa que aprender de los demás, los unos entre los otros. Porque una de las cosas que tenemos que tener muy claras siempre en nuestro estudio, siempre que queramos comprender la Escritura, es que esa posibilidad de aprender más, de recibir más entendimiento, solo es con la condición de que tu circunstancia, tu posición, tu condición sea sencilla, simple y no de soberbia, entendiendo las palabras, la enseñanza de Yeshua acerca de que entre nosotros no hay maestros. Eso es un mandamiento que recibimos de Él. No debemos hacernos maestros entre nosotros. Nosotros somos iguales, somos hermanos, somos estudiantes, somos talmidim, somos discípulos de Jesucristo. Y si decimos que somos discípulos de Él, yo tengo la gran responsabilidad de aprender de ti, aprender de ti, aprender de ti. Y no solamente pretender que todos van a escucharme. Por esa razón, a propósito, les invitamos a que participen en los cuestionarios, porque lo hemos dicho siempre, nos retroalimentamos, es algo tan importante para nosotros, nos gozamos mucho, y bueno, ese es el propósito, finalmente, que la revelación, como se le dio, que este velo que fue quitado en los ojos de los discípulos, de la misma manera se ha quitado en todos nosotros, cada vez, y que le comprendamos mejor, que le conozcamos mejor. ¿Verdad? Haces una oración para terminar con esto, por favor. Yeshua, gracias te damos porque nos enseñas la ley de Moisés, porque nos enseñas los escritos de los profetas, porque nos enseñas los salmos, y porque a través de este estudio, Señor, en conjunto, como dices en el Salmo 119, que la suma de tu palabra es la verdad, así, Señor, la suma de tu palabra nos muestra tu ministerio, Yeshua, nos muestra tu labor, tus atributos, Señor,
que tú eres el Mesías de Israel, que tú eres nuestro Salvador. Gracias porque nos has sido revelado, porque estás cambiando nuestro corazón, nos estás convirtiendo, Señor, en un corazón de carne. Padre eterno, para que grabes en nuestro corazón tus palabras, tu mandamiento, Señor, la interpretación correcta, Señor, de tus mandamientos a través de tu Hijo amado Yeshua. Gracias te damos, Papito, por este estudio tan hermoso, porque tenemos una gran esperanza en que pronto vas a venir, Señor, por tu pueblo, por tu esposa, Señor, porque nos estamos preparando, Señor, como esa novia ataviada, para vestirnos de lino fino, limpio y resplandeciente, Señor. Yo te pido, Papito, que nos des la capacidad de obedecerte, que nos ayudes, porque te necesitamos, Señor, porque por nuestras propias fuerzas no podemos. Mi Dios, y que ante los ajetreos de esta vida, Señor, los quehaceres y todo lo que tenemos, que a veces nos quita de tu palabra, Señor, permitas que nosotros en nuestro corazón siempre te busquemos. Te pedimos por nuestros hijos, Señor, porque ellos siempre piensen en ti, siempre se vuelvan a ti, Señor, que te busquen, que te anhelen, Señor. Y te pedimos por todas las familias, Señor, que están reunidas en este tiempo, en este momento, y por aquellos que van a escuchar este estudio, que Señor, estés en sus familias también, para que seamos fortalecidos a través de tu palabra, para que seamos fortalecidos y no caigamos en falsas doctrinas, sino que tú seas el único, Señor, que nos alimentes a través de este pan de vida. Gracias te damos, Señor, en el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.